Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. Ya saben, el magazín con el que cada lunes esta casa PTV Málaga inaugura su programación en directo, un magazín de actualidad, un programa donde vamos a analizar distintos temas, todos ellos relacionados, pues como les digo, con la actualidad del momento. Hay muchísimos temas que tratar, muchísimos temas que analizar, porque ya saben que este programa no solamente se ocupa de analizar la actualidad local, sino también regional, nacional e incluso en alguna ocasión noticias internacionales. Hoy mismo nos sorprendía este mediodía una noticia que también vamos a analizar en esa tertulia con los colaboradores que saludo ya enseguida, pero antes repasamos en el sumario los temas previstos. Ya lo han visto estos temas o los que ustedes quieran de actualidad, porque le invitamos también a participar a través de nuestras líneas telefónicas 951 15 0010 y 951 15 0011, que ya están abiertas, esperando, si lo desean, a recibir sus llamadas. Saludo ya, sin perder más tiempo, en primer lugar, y agradeciendo, por supuesto, que nos acompañe un programa más a Rosario Luque. Rosario, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, encantada de veros otra vez. Damos la bienvenida también, un programa más, a José Enrique Lara. José Enrique, muchísimas gracias. Gracias a vosotros como siempre y es un placer estar aquí. Y agradecido también, por supuesto, a Jesús Pérez Lanzás, que también nos acompaña otra semana más en Málaga TV. Jesús, bienvenido. Un saludo para todos y gracias. Pues vamos a comenzar sin perder más tiempo porque, como les decía, hay muchísima actualidad y en primer lugar, pues ya lo han visto en titulares, ¿no? Estamos todos un poco preocupados por ese aumento, por esa incidencia en cuanto a los casos y a los contagios de coronavirus. Tanto es así que el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía pues tiene previsto reunirse esta semana o la próxima, y ya ha anunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, pues que va a proponer alguna medida ante la tendencia al alza ascendente de COVID en Andalucía. 782 contagios de coronavirus en Andalucía, 2 fallecidos hoy en la comunidad autónoma, los dos pertenecientes a la provincia de Málaga. Como nota positiva, ya está avanzando la vacunación, la tercera dosis a personal sanitario y sociosanitario ya ha comenzado este lunes, y también parece que a mediados del próximo mes de diciembre los niños de entre 0 y 12 años van a poder empezar a recibir la vacunación. No sé si estaréis también preocupados ante el aumento de contagios o consideráis que es algo normal, ya que al relajarse las medidas era lo que en parte también se esperaba, ¿no? Rosario, comenzamos por ti, adelante. Bueno, pues sí, preocupados, ¿no? Desgraciadamente este mes tenemos que ser más pesimistas que el mes pasado, porque era previsible, ¿no?, que cuando empezara la época de más frío y nos acercáramos a las Navidades los datos aumentaran, pero evidentemente pues no es agradable y es preocupante. Y evidentemente si suben los contagios pues hay que seguir tomando medidas.
Aún así, bueno, pues darnos la enhorabuena por la vacunación, el índice de vacunación en España. En la comunidad internacional así lo ha hecho. Nuestra situación, afortunadamente, no es la misma de países como Austria, Estados Unidos, Alemania, pero no podemos relajarnos. Además, como dice la EMA, ¿no?, ha aconsejado esa dosis de refuerzo, esa tercera dosis de refuerzo, porque presumiblemente, según los informes sanitarios, pues la vacuna baja en efectividad a partir del cuarto mes, ¿no? Los colectivos que tú decías, las personas más vulnerables, el margen de edad de 60 a 69 años y bueno, gracias a ese índice de vacunación, como la situación aquí no es tan preocupante, sí hay que tomar medidas, pero nosotros somos más de proponer medidas preventivas de concienciación de la población y menos medidas coercitivas, como tema de pasaporte COVID, ¿no? Para eso hace falta campañas de concienciación, hace falta también la inversión en investigación, avanzar en los avances médicos. Es verdad que la vacunación está avanzada. Yo me pregunto qué le pasa a la vacuna española, ¿no? Teníamos mucha fe si se está invirtiendo en ese sector de investigación y que esa vacuna llegue. También estamos recibiendo noticias de fármacos que están siendo probados, como Pfizer, ¿no? Un fármaco que ya ataca el coronavirus. Eso sería maravilloso para atacar la enfermedad y para evitar el colapso de las UCI, ¿no? Y para ese tema de colapso de la sanidad, vuelvo a recordar la importancia de la inversión en la sanidad pública. Las autoridades hablan mucho de las medidas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenir la pandemia? Pero yo escucho muy poco al consejero de salud o a los presidentes pertinentes hablar de decir, mira, está este problema sanitario, vemos que hay que reforzar la sanidad pública porque es la que ha salvado la pandemia y nos aplaudimos a los sanitarios en el confinamiento, vamos a hacer una inversión importantísima. Recordemos que debido a los fondos COVID, un 40% de los sanitarios contratados por los fondos COVID van a ser despedidos, 28.000 profesionales y había que hacer un esfuerzo para que eso se mantuviera, un esfuerzo económico por parte de todas las administraciones y además, por ejemplo, el personal sanitario y que trabaja en los centros sanitarios de la provincia sí lo está reclamando. De hecho, la semana pasada el personal del Costa del Sol se manifestaba a las puertas del hospital reclamando contratos dignos y medios justos para ellos y este miércoles 24 también el Sindicato Médico de Málaga ha convocado una manifestación, una concentración para pedir, por ejemplo, las condiciones para tener más tiempo por paciente. Por lo tanto, prevención, sentido común como siempre, a la población recordarle las medidas, mascarilla, distancia de seguridad, el lavado de manos, que sigue siendo muy importante, y a las administraciones recordarle la importancia de la prevención, de la inversión en investigación y en sanidad para que esos medios sanitarios lleguen a nuestra realidad y reforzar los centros de atención primaria y los centros sanitarios y cuidar a esos héroes del personal sanitario. José Enrique. Bueno, pues desgraciadamente, como dice Rosario, la escalada va hacia arriba. Creo que hoy han dicho 120 personas por cada 100.000 habitantes, que ya ha pasado otro escalón más. Entiendo que sobre la vacuna española, Rosario, el otro día leí que ya están haciendo las pruebas, es decir, que ya están pidiendo voluntarios. Estupendo. Pero es cierto que lo que hay que concienciar a las personas a respetar todas las medidas que nos han ido diciendo que han dado esos resultados, lavar las manos, las mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Las vacunas sabemos que en España son voluntarias, con lo cual todo esto del carné, de la obligatoriedad, se queda en agua de borraja. Hoy el Tribunal Vasco ha dicho que no hay carné en esa zona, Vascongadas, con lo cual, bueno, pues ya estamos viendo que el carnet no va a salir adelante y que además hay partidos políticos que están diciendo que van a los tribunales como obliguen a tener un carnet. Yo lo comparto, es decir, es una cosa muy dura, pero lo comparto y pongo un ejemplo. Nadie dice qué enfermedad tiene, nadie va transmitiendo una enfermedad. Desgraciadamente existe el SIDA y el SIDA ninguno lleva una etiqueta diciendo tengo SIDA, he tenido SIDA o padezco SIDA, con lo cual estamos en el mismo caso. Oiga, lo que hay que concienciar a las personas y de alguna forma, pues, esas manifestaciones que se ven de jóvenes y no tan jóvenes, pues, intentar llevar a cabo que se conciencialicen que eso es, al final, en detrimento de toda la sociedad española. Jesús, ¿cómo lo ves esta semana? Bueno, yo muy brevemente, efectivamente, suben los contagios, no solamente en España, sino en todo el mundo. En España quizás menos, porque ha sido un ejemplo de todos los ciudadanos y de la sanidad pública española, que ha respondido de forma estupenda, ¿no?, reconocida internacionalmente.
Ahora, dicho esto, también he hecho en falta que no hubiera habido una ley de pandemias para tomar medidas como las restricciones o la obligatoriedad de la vacunación al modo de la ley de estado de excepción, de alarma y sitio, que curiosamente se hizo después del golpe de Tejero. Antes no. O sea, teníamos unos legisladores que tenían que haber previsto y haberse puesto de acuerdo para hacer una ley de pandemia. En cualquier caso, creo que debemos de seguir todas las normas de distancia social, de mascarilla. Yo el otro día estuve en el fútbol y estábamos más de 22.000 personas, pero todo el mundo tenía su mascarilla. Yo creo que la gente es muy disciplinada y asume toda su responsabilidad, y esto es lo que me guste, independientemente de lo que digan los políticos. La gente sabe lo que tiene que hacer. Y todo el mundo iba con sus mascarillas, lo cual a mí me alegró. Yo también, y me puse la mascarilla todo el tiempo, que tampoco. O sea, prevención, seguir con las normas, y esto va a ir en aumento. Y también debemos de acostumbrarnos, porque hoy la respuesta sanitaria es muchísimo más fuerte o existente que la que hubo al principio. Acordaros que no había ni mascarilla, ni material de clínico, o sea, que era un desastre y no se sabía exactamente cómo atacarlo. Ahora estamos bastante más reforzados. Las vacunas están funcionando, no quita que una persona vacunada se pueda contagiar, pero tiene más defensa, hay menos índices. Hay que tenerlo claro. ¿Qué? Hay que tenerlo, sí. Hay personas que se piensan que al vacunarse ya no se exenta. contagia, tú te puedes contagiar también, tu cuerpo va a responder mejor, y de todas maneras del hospitalizado he visto contabilidades de que hay una gran parte no vacunados. Bueno, es una decisión libre y tal, de acuerdo, como no existe una norma donde exija esa vacunación, como a mí me pasaba no en la mili, sino en el colegio de los maristas, ¿no? Que te vacunaban sí o sí, y nadie protestaba, y nos vino todo muy bien, ¿no? El caso es que debemos de seguir manteniendo la prevención, porque esto va a ir en aumento. Bueno, decía Rosario antes la situación de otros países. Austria, por ejemplo, comienza hoy de nuevo el confinamiento a la población y ya se rozan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra la hemos tenido aquí en España, aunque creamos que no. Afortunadamente han bajado y esperemos el próximo mes que ya sea esto algo más positivo. Quiero analizar también la actualidad con vosotros de la Junta de Andalucía. Nos encontramos en un momento clave, se están negociando los presupuestos de la comunidad autónoma, y lo cierto es que tanto el Partido Socialista como Vox han roto los contactos con el gobierno de la Junta de Andalucía. Adelante también ha mostrado su rechazo, y esto se ha producido a raíz de unas declaraciones filtradas que han aparecido de Juan Marín, del vicepresidente de la Junta de Andalucía, del Partido Ciudadanos, diciendo que aprobar el presupuesto de la Junta de Andalucía en un año electoral es algo estúpido. Decía que era mejor prorrogarlo al encontrarse en el último año de legislatura. Unas declaraciones que también incluso pues se han sentido en el Gobierno central, y la propia ministra María Jesús Montero acusaba a Juan Marín y tanto a Moreno Bonilla pues de dejación de funciones en un momento clave, ¿no? para la recuperación. Todo esto no tiene directamente que ver, pero bueno, sí ha sacudido de alguna forma a Ciudadanos, que también ha sido actualidad hoy en la provincia de Málaga, y el vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, pues anunciaba a través de redes sociales que dejaba el partido, dejaba de ser afiliado. Vamos a empezar, si os parece, por la situación de la Junta de Andalucía, y después profundizamos un poco más en la provincia. José Enrique, le tocaba empezar ahí. Bueno, pues yo creo que el Gobierno demuestra una hipocresía bestial cuando se ha filtrado el tema de Marín, ¿no? Ya se venía diciendo que el Gobierno era inestable, que el Gobierno era frágil, que era débil. Este señor pues pretendía, con lo que ha dicho, tener un año de campaña electoral, pero pagada por los contribuyentes. Entonces yo creo que eso es una hipocresía total, que achacaban a otros partidos que pedían el adelanto de elecciones, que se está viendo que a lo mejor, vamos, yo soy partidario de que son necesarias. Y después estamos viviendo la descomposición de Ciudadanos. Ya se decía que había dos grupos en Andalucía, 2 o 3 grupos. Hoy creo que ha quedado todo ya más claro, con la dimisión de Maldonado. Pero lo peor no es que
haya hecho esas declaraciones. Lo peor es que esas grabaciones han salido a la luz pública, es decir, que está claro que tienen un problema interno que lo vamos a pagar los andaluces. ¿Es inestable? Sí. Mira lo que pasó en Murcia. Mañana 5 ciudadanos dicen que se marchan y tenemos elecciones adelantadas. Entonces, ante eso, yo creo que lo que hay que reforzar es el tema de la Junta de Andalucía y tener un gobierno fuerte y no como lo tenemos ahora, ¿no? ¿Que ha habido enmiendas? Evidentemente, empezando por el partido Vox, que ayudó a que gobernase PP con una serie de contraprestaciones que no ha cumplido. Entonces, pues se ven en la obligación moral de decir, no, pues no te vamos a apoyar los presupuestos. Y los presupuestos van vinculados a eso. Se vincularon los presupuestos al apoyo a cambiar una serie de partidas presupuestarias. No lo ha hecho, pues ahora tendrá que apechucar el PP de Andalucía. Yo creo que con eso, para empezar, podemos seguir hablando ahora después si queréis un poquito más, pero... Pues venga, vamos a dar entonces un primer turno y después seguimos. Jesús, adelante. Bueno, yo le voy a quitar un poco de dramatismo al tema. A mí me parece que estamos en un programa de cine doble, ¿no? De películas de Agatha Christie. La primera es que Juan Marín tiene cara de culpable. Parece que es el culpable de lo que está pasando. Y yo creo que no es así. Primero porque Adelante Andalucía, por supuesto, está en contra, ¿no?, de los presupuestos. Juan Espadas, que por cierto sigue siendo alcalde de Sevilla y no sabe si irse al Senado o no, está viendo a ver qué pasa, ha dicho o dijo al principio que quería negociar los presupuestos. Y a mí me gustaría que lo negociara. Lo tengo que decir, dada la situación que estamos en España, en Andalucía y en Europa en general, con una situación donde se están poniendo en funcionamiento los programas Next Generation de la Unión Europea, va a haber dinero, pero finalista para gastárselo. ¿Usted quiere dinero? Sí, señor. ¿Y dónde se lo va a gastar? Aquí, 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 concreto, y va a estar controlado. Entonces, el PSOE debería de pactar o llegar a acuerdos. Sin embargo, el culpable es Juan Marín, a elecciones. Vox, pues también lo que quiere son elecciones. Yo, hasta cierto punto, si me permite, José Enrique, que creo que tanta urgencia, vamos, elecciones va a haber en primavera, lo adelanto, ¿no? Vamos, como si yo tuviera la bola de cristal. Pero vamos, está claro que va a ser en primavera. Pero Vox no tiene un candidato claro en Andalucía, que la gente lo conozca, ¿no? O la conozca, ¿no? Parece que Olona, ¿no? Macarena Olona, ¿eh? No lo sé. No sé. Pero en fin, no tiene un candidato claro, pero lo primero, venga, me opongo a los presupuestos a ver si así convocamos elecciones. O convoca Moreno Bonilla elecciones. Bueno, el año pasado retiró su enmienda a la totalidad. Puede ser que ocurra lo mismo, ¿no? Aprobar los presupuestos y luego que vengan las elecciones. Por otro lado, el PP, pues está claro que ha hecho una OPA y está haciendo una OPA claramente a Ciudadanos. Yo el otro día leí un Twitter de Elías Bendodo donde decía que defiende el liberalismo social. Es decir, menos burocracia, más iniciativa privada, más libertades y al mismo tiempo social, pero el gasto en sanidad y en... O sea, aquí todo el mundo resulta que al final es liberal, todo el mundo va a ser liberal. Y el peor de todos es el propio Ciudadano, que ahora viene la segunda película del programa doble, los 10 negritos. Van cayendo uno a uno en toda España, van dimitiendo con esa OPA hostil. Yo no sé si Maldonado va a tirar para su antiguo partido del PSOE o va a tirar para el PP, no, o va a esperar a ver qué pasa, porque una cosa está clara, no ha entregado el acta, quiere seguir viviendo de la política. Yo creo que este tipo de historia ya la gente, estamos, yo como uno más del público, pues está un poco harto, ¿no?, de que sabemos que hay una élite extractiva que viven de los impuestos y viven de la política. Y esto, la verdad, no puede ser. Hay que aceptarlo, pero yo estoy totalmente en contra de que se queden con el acta. Resulta que la Diputación, Juan Casá, era de Ciudadanos y ya no está. Y ahora Maldonado, que era el que quedaba, tampoco está en Ciudadanos. Bueno, la mayoría son 16, creo que tengo entendido. 16, sí. Son 15, ¿no?, del PP, y Juan Casá, que vota con el PP siempre, a ver si lo colocan en algún lado, por mi pueblo, yo no sé dónde pero en fin. Y Maldonado,
que ahora resulta que a lo mejor vota también con el PP. El problema es que es teniente de alcalde de Mijas y él estaba muy enfrentado al antiguo alcalde de Mijas, Ángel Nozal, creo que era, hasta el punto de que se dividió el grupo de socialistas y 8, me parece, de socialistas pasaron a Ciudadanos y por eso fue alcalde. Entonces ahora no sabemos qué va a ser. El caso es que la película esta se llama Los 10 negritos. Van a ir cayendo como en Agatha Christie y al final de Ciudadanos, pues yo no sé quién va a quedar. Yo creo que realmente está muerto, pero no está enterrado, ¿no? Quiero decir, todavía va a sobrevivir, pero desgraciadamente me parece que una idea tan bonita como era la de Ciudadanos, pues ha finiquitado. No sé si con esto he explicado algo. Está estupendo. Rosario, adelante. ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo en este punto discrepo de mi querido amigo compañero Jesús. Yo sí le quiero dar dramatismo al asunto. Estamos hablando de un tema importantísimo, estamos jugando los presupuestos y estamos hablando de dignidad política. Para mí, como decían los compañeros, este escenario nos pinta un grupo de personas que están en política por intereses partidistas o intereses privados, que están jugando a no sé qué, cuando la gente de Andalucía, las andaluzas y los andaluces, están en situaciones dramáticas, cuando los sanitarios se están manifestando, las UCI están muchas veces colapsadas, en la educación estamos corriendo riesgos y superando ratios inhumanas, y los niños y la familia lo están sufriendo. El medio ambiente está súper deteriorado por una política neoliberal agresiva, que lo único que han aprobado es la Ley de Sostenibilidad del Suelo, que es lo contrario, porque es cargarse el medio natural, el poco medio natural y costero que queda en Andalucía. Y que mientras tanto estemos hablando de, bueno, a ver si aprobamos los presupuestos o no los aprobamos porque estamos en campaña electoral o no estamos, es decir, y en esta crisis del coronavirus que se ha agravado todo mucho más, Andalucía tiene un paro endémico del 22,4%. Es la tercera comunidad de España que más paro tiene en este momento y que siempre lo ha tenido y lo tendrá después de Ceuta y de Canarias. Y esto hay que tomárselo en serio. La gente que se dedica a política, que lo haga desinteresadamente por solucionarle la vida a los ciudadanos, a las personas, y no por hacer juegos políticos o intereses personales. Porque por eso hay tanta abstención en Andalucía y en España, porque estas cosas provocan un descrédito en la ciudadanía que lo está pasando fatal, y más con la crisis del COVID, tremenda. Entonces, Más País Andalucía, por ejemplo, y Más País Andalucía Málaga, hace una semana sacaba una nota de prensa precisamente preveyendo problemas en Ciudadanos y con Juan Carlos Maldonado, en el tema de la Diputación. Nos preguntábamos, esta posible prórroga de los presupuestos, porque no son capaces de llegar a un acuerdo importantísimo en un tema económico, ¿cómo va a afectar a las familias y a las malagueñas y a los malagueños a través también del dinero de Diputación, que además repercute mucho en las políticas municipales? Y efectivamente el caso de Maldonado nos viene a decir esa inestabilidad entre también PP y Ciudadanos, que no tienen que hacer un pacto de gobierno partidista, sino por darle estabilidad política a Andalucía y por dar medidas que nos saquen de esta situación de dependencia, de paro, de desigualdad, etcétera. Además, los presupuestos que tenían previstos PP y Ciudadanos eran unos presupuestos que yo ya lo comentaba en algún programa anterior, que preveía dejar de percibir de las arcas públicas unos 329 millones de euros en la política estas liberales, neoliberales, que fomentan la desigualdad en Andalucía. Por lo tanto, ¿qué es peor? ¿Que se prorroguen o que se aprueben unos presupuestos basados en la desigualdad, cuando lo que necesitamos son políticas que cambien este problema? Entonces, yo en lo que sí estoy de acuerdo es que si no saben gobernar Andalucía, si no son capaces de aprobar y elaborar unos presupuestos y una estrategia económica, política, social que beneficie a las andaluzas y a los andaluces, que dejen gobernar a otros, desde luego. Lo del PSOE nos parece, Más País Málaga, que es una estrategia, que tendría una estrategia equivocada. Por supuesto que hay que llegar a acuerdos en política. Es que si realmente ellos quisieran llegar a acuerdos todos los partidos y fuéramos al fondo de la cuestión, estaríamos hablando de medidas políticas verdes, de la transición energética sostenible, no de la que se quiere cargar nuestros campos en las provincias. Estaríamos hablando de la transformación industrial verde, de crear empleo, de eliminar la desigualdad, de qué hacemos para que los sanitarios, que no son niños caprichosos que se están manifestando a las puertas de un hospital, son trabajadores hechos y derechos, con mucha experiencia, que están sufriendo situaciones dramáticas. Vamos a hacerle caso. ¿Qué queréis? ¿Qué necesitáis? ¿No? Se les desoye como si fueran niños pequeños, no tuvieran madurez, y ahora nosotros vamos a jugar al ajedrez, a la política, que es el arte de solucionar los problemas de la gente, no de llevarme o tener un puesto de privilegio.
Entonces, el PSOE lo que ha hecho al principio, venga, vamos a dialogar, cuando la intención no era la de dialogar. Ahora que ve que puede haber unas elecciones, ¿qué hago? Pues no lo apoyo porque para mi electorado quedó fatal. Entonces, provoca el descrédito nuevamente del PSOE en este sentido. Si se quisiera dialogar entre todas y entre todos, escuchar a los agentes sociales, escuchar a los grupos políticos que damos alternativas maravillosas para transformar Andalucía, para hacerle una tierra fuerte, libre e independiente, económica, política y socialmente. Pero si es por un tema partidista y por unas elecciones, pues yo entiendo desde luego el desánimo de los andaluces y de las andaluzas, y creo que deben gobernar grupos diferentes que den alternativas reales a los problemas de las andaluzas y de los andaluces. Pero con el diagnóstico hemos coincidido. Hay una urgencia por convocar elecciones como si fuera lo fundamental. Y lo fundamental es la situación de la población andaluza, de los andaluces, no de los políticos. Pero ya no solo de los andaluces, porque Rosario habla del tema de la sanidad, pero es que están los ganaderos, están los camioneros, están los peluqueros, está todo el mundo en pie, en guerra. Es a nivel autonómico o a nivel nacional, como queramos decirlo. Lo que sí te aclaro, Jesús, no es que vos quiera elecciones porque quiera, no. Vos pactó la investidura con una serie de contraprestaciones. El año pasado dijo, venga, vamos, y este año ha dicho no. Tú prometiste unas contraprestaciones y si no las cumples, que es lo que ella también está diciendo, si tú no cumples lo que dices, yo estoy en mi derecho de decirte hasta aquí hemos llegado. Pero no es mejor, José Enrique, vamos, y perdóname que... No, estamos aquí para debatir. Aprobar los presupuestos que vamos a recibir de dinero finalista de la Unión Europea y luego elecciones, pero por lo menos aprobamos estos presupuestos. ¿Y tú crees que habrá elecciones si se aprueban los presupuestos? Yo estoy convencidísimo. Esto no aguanta sin elecciones ahora mismo. Aguantan porque son políticos profesionales. Y el mismo PP lo que quiere es que convoque elecciones, por lo menos Casado, ¿no? Lo ha dicho, ¿no? Que quiere que sea Madrid, Murcia, Madrid, Andalucía y luego él a nivel nacional. Fíjate que son las tres regiones que has dicho donde él no está del todo bien visto por los presidentes de esas autonomías. Fíjate qué casualidad. Madrid, Murcia y Andalucía. Pero Andalucía es muy importante, José Enrique. Andalucía son las tres son 8 millones y medio y casi sí, es pero fundamental. Oye, vamos a tener ahí elecciones. Vamos a tener elecciones donde yo no estoy... Sí, pero iba a haberlas. Vamos, yo ya he dicho que va a haber primavera. Podemos echar una porra, ¿no? A ver. En primavera lo veremos. Rosario, pedía la palabra también. Sí, que fijaros cómo estamos, deseamos, antes que se aprueben unos presupuestos, aunque sean malos, para recibir unos fondos europeos, que la crítica a unos presupuestos que son de recorte, que aumentan la desigualdad, que aumentan las políticas neoliberales, la agresividad hacia el medio ambiente, cuando lo que yo decía antes, ¿no? Lo que tenemos que ambicionar es que, más allá de vivir de unos fondos europeos, Andalucía cree por sí misma la riqueza con la transformación económica, social, feminista que necesita. Y eso se puede hacer si se quiere y si no hay otros intereses por medio. Y se construyen las estructuras poquito a poco para que Andalucía, y una política retributiva también igualitaria y no favoreciendo a los que más tienen y dejando o incrementando las desigualdades sociales. Bueno, por centrarnos en la provincia, con respecto a Juan Carlos Maldonado, él justifica su marcha debido al cambio de rumbo que dice que la formación tomó a raíz de la marcha de Albert Rivera, y también reprocha a miembros de la Dirección Nacional y la Dirección Autonómica que le hayan puesto palos, dice, en las ruedas a sus responsabilidades en la gestión como vicepresidenta. Hay que recordar que la pasada semana se le quitaron sus competencias en Sabor a Málaga, en la Diputación. Y con respecto a lo que decía Jesús, el partido ya hoy emitía este mediodía un comunicado y le pedía su acta, ¿no?, en base a los estatutos. Lo hizo también con el señor Casá, pero bueno, realmente ni Casá lo entregó y Maldonado de momento no ha mostrado su opinión, ¿no? Él dice pues que seguirá trabajando como no ha escrito. No sé cómo veis este asunto con respecto a los motivos, ¿no?, que daba el señor Maldonado. Los motivos son espúreos, no me parece que sean sensatos. ¿Serios? No son serios. No son serios. Estaba en Sabor a Málaga, me parece, con un área, vicepresidente en un gobierno de coalición
que por cierto sostenido por el PP y este diputado de Ciudadanos, porque Juan Casal ya apoya al gobierno, pero es portavoz, por lo visto, del gobierno de la Diputación. Sí. Estas cosas son increíbles, pero ocurren. Pero son justificaciones que me parecen que no son ciertas, porque va a seguir, dice, voy a seguir trabajando por mi pueblo, por esto. ¿Esto qué significa? ¿Eso que usted está trabajando, qué significa? ¿Que va a elaborar algo si usted ya no tiene capacidad de gestión? Si no tiene un área de gestión. En fin, pero va a seguir porque la política se ha convertido en un refugio de pecadores, refugio pecatorum, que decíamos, refugio de pecadores, y entonces seguirá este hombre, pues ahí, que en fin, que yo personalmente tampoco tengo nada en contra suya, pero políticamente o éticamente me parece que sí, porque además si una persona dice, yo no estoy de acuerdo con esto, dimite, ahí está el acta y me voy, pero claro, no lo hace ningún político, muy pocos políticos he visto yo que hayan hecho eso a lo largo de mi vida, ¿no? Yo, sí, poca gente lo he visto. Lo han hecho los políticos que tenían una trayectoria profesional. El que tenía dónde ir. Donde tener que trabajar. Eso es fundamental. Aquí nos hemos acostumbrado a tener políticos que viven profesionales. Y hoy no estoy aquí, pero, ya no soy concejal, bueno, pero me voy a no sé dónde, o me meten en no sé qué, o sigo como no adscrito. No, mire, usted tiene que ser consecuente. Usted se ha ido del partido, no quiere en su partido, usted está ahí por su partido, no porque lo han votado a usted, han votado a su partido. Y el partido lo puso a usted ahí. Usted tenía que ser sensato y decir, señores, hasta aquí he llegado, me voy a mi casa a trabajar. Pero claro, eso lo podemos decir unos cuantos. Claro. Otros no tienen más remedio que aguantar y tragar lo que sea. Pero claro, el argumento de seguir trabajando por su pueblo como si fuera si no tiene el apoyo de estoy nadie, sacrificando por los demás, no es verdad. Eso no es cierto. No te sacrifiques, vete, que ya vendrá otro. Ya está. Rosario. Sí, que bueno, este caso vuelva a evidenciar, ¿no?, la discrepancia y la lucha interna también entre PP, Ciudadanos, el debacle de Ciudadanos, y nosotros nos preguntábamos si este caso también y la relación con la destitución de Maldonado de Sabor a Málaga iba a tener repercusión en la estancia de este señor en Diputación, y así ha sido, ¿no? Y nos volvemos a preguntar lo que decían los compañeros, este juego político de intereses partidistas y políticos, ¿cómo afecta a los malagueños y a las malagueñas y a los andaluces y a las andaluzas, en el sentido que se relaciona también con el tema de Juan Marín? Recordemos que según ha salido en prensa, la sospecha de que se había filtrado el caso en la SER era de Fran Hervías, e incluso esta mañana he llegado a escuchar La Sexta que había alguna sospecha que hablaban de Egea y tal, ¿no? O sea que es tremendo de cómo este juego político, bueno, pues, y estos intereses y esta inestabilidad repercute realmente en la vida de las malagueñas y de los malagueños, y yo pediría decencia y coherencia política. A mí me gustaría decir algo sobre este personaje, Fran Hervías. Increíble. Una persona que ha sido secretario de organización de Ciudadanos, que sabe la vida y milagros, las vergüenzas o las alegrías o los méritos, pero lo sabe de todos y cada uno en todo el territorio. Que se pase al Partido Popular y el Partido Popular lo acepte y trabajen en Génova. Si fuera la empresa privada, esto sería perseguible como delito, porque es revelación de secretos. O sea, yo estoy en un laboratorio farmacéutico, pues como por caso, y soy jefe, y sé vida y milagro de cómo va. Ya ahora me paso al otro laboratorio y le doy todas las fichas. Hombre, es una situación, la verdad, insostenible, pero yo ya lo he dicho, yo creo que esto es los 10 negritos, van muriendo poco a poco, es una OPA hostil. Y Ciudadanos, desgraciadamente, como tal formación política, pues va a fenecer. Otra cosa es que resulta que Ciudadanos ganó al PP en Málaga. Es increíble, pero fue así. O sea, que hay mucha gente que sí está por reformar la política, por la idea antigua de Ciudadanos, que entrara aire fresco, algo nuevo. Pues mucha gente está por eso. Y sin embargo han sido frustradas en su expectativa. Y ahora mismo creo que sí, que está finiquitado. La verdad es que está finiquitado. Juan Marín lo que le queda es seguir ahí, aprobado o no, está a lo que le diga el PP. Tú has dicho que haces una porra conmigo, yo hago otra contigo. ¿A que siguen políticas después de las elecciones? ¿Y bueno, con cargo? No me atrevo a hacer una apuesta de esto queda grabado, ¿eh? No. Yo es que hombre, después de la trayectoria de Juan Marín. No, es que la joyería la cerraron, San Lucas. Entonces, ¿ahora dónde va ahí el hombre? Bueno, seguiremos pendientes a esta sesión de cine y a ver lo que ocurre. Hablamos ahora de otro asunto, de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza.
Recientemente el Partido Socialista y Unidas Podemos han cerrado un acuerdo para derogarla, excluyendo, eso sí, del texto las devoluciones en caliente. Así, a grandes rasgos, no serán sancionables las manifestaciones que no sean comunicadas y que no generen violencia o desórdenes públicos, así como la toma de imágenes de protestas o intervenciones policiales, siempre y cuando no vulneren el derecho a la intimidad de estos funcionarios. También se van a reducir las multas que se consideran excesivas y se aplicarán criterios de proporcionalidad que se ajusten a los ingresos de los sancionados. Una derogación, la de esta ley, también polémica y que comenzamos a tratarla, y es el turno en este caso, en primer lugar, de Jesús. Jesús, adelante. Bueno, yo lo primero que digo es que lo de la ley Mordaza fue un eslogan publicitario que en un momento donde la propaganda política necesitaba atacar, desde el punto de vista de la izquierda en este caso, ¿no?, a la derecha, pues si esto es la ley Mordaza, va en contra de todas las libertades ciudadanas, y tampoco así, la ley se llama Ley de Seguridad Ciudadana. Y de ley Mordaza, nada. Lo que pasa es que, lógicamente, había algunas determinaciones como el no grabar a los policías, que hasta cierto punto que intervengan en un disturbio callejero. Que hasta cierto punto yo se lo veo limitado, porque claro, no grabar siempre que esa grabación dé posibilidades de identificar en concreto a un policía. La reivindicación de todas las fuerzas de seguridad es que se deje la ley como está. Que a mí me parece que lo de las sanciones, yo voy en contra de que todo se arregla con multas y sanciones, porque no es verdad. No es verdad. Si hay una manifestación como la que acabamos de ver en Puerto Real y en toda Cádiz, pues, amigo, por muchas sanciones la gente ha pasado de las infracciones. Usted me podrá multar, pero yo voy a salir a manifestarme, y es lo que han hecho. Entonces, eso de llamarle ley Mordaza me parece que es un sarcasmo. No es ley Mordaza, es ley de seguridad ciudadana. Que haya, que en el programa de PSOE y de Unidas Podemos venía, pues igual que la reforma laboral. Vamos a derogar todas las reformas. Luego ya se va viendo que menos, ¿no? Y la ley Mordaza igual, ya se irá viendo que responde a una situación de sentido común, ¿no? Que tampoco es una cosa, la seguridad ciudadana pues es importante, ¿no? O sea, con esto también. José Enrique. No, esa ley, ahondando un poco en lo que dice Jesús, esa ley nació en el 2015, que había una convulsión en España con una crisis muy fuerte, y entonces esa ley, como bien dice, no era Mordaza, trajo más multas, que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero era una de las cosas. Los piquetes informativos no estaban permitidos, que es normal que no estén permitidos, es decir, yo puedo abrir o no puedo abrir, pero tú no eres quien para cerrarme mi negocio. Y eso es un piquete, ¿no? La silicona o el palo. Las cosas tienen su nombre. Y las manifestaciones no comunicadas, estas que salen. Oiga, era una ley que yo creo que estaba muy bien, y que ahora, si esta sale adelante, a la policía la dejamos indefensa totalmente. Totalmente. Porque una de las cosas, hoy, con esta ley, ¿qué hubiese hecho la policía en Cádiz? No podría usar las bolas de goma, no podría defenderse. ¿Qué hace? ¿Pasen ustedes? Si no te puedes defender, ¿qué hace el policía? Es una ley que yo creo que... Tú has dicho las multas. Oiga, mire, si hay una multa, a mí me da igual que se tenga dinero o no se tenga dinero. Todos somos igual ante la ley. ¿Qué pasa? ¿Que porque tengo dinero tengo que pagar más? Eso no es sensato. Aquí, si tú la haces, la pagas igual que tengas dinero o no tengas dinero. Porque estás incumpliendo una norma o estás incumpliendo una ley. Después, el atestado policial. Pues el atestado policial te están diciendo que ya no hay presunción de que el policía levante un acta coherente. Ya te está diciendo que no. Oiga, ¿qué dejamos? ¿El policía otra vez indefenso? Las pelotas de gomas. Las manifestaciones espontáneas. ¿No? Una manifestación espontánea puede ser salvaje o no salvaje. No, mire, hay un reglamento y tú no puedes cohibir al resto de los ciudadanos. Tú di que venimos hoy al programa y no podemos llegar porque hay una manifestación espontánea que nadie sabía y que te quedas sin tertulianos, porque no podemos llegar. Las cosas tienen un trámite. La grabación a los policías. Hombre, estamos todo el santo día con la palabra
de la ley de protección de datos, con las normas de protección de datos, y ahora el policía que está cumpliendo con su trabajo, sí lo grabamos, para que todo el mundo sepa quién es, quién no es, dónde vive, dónde no vive, quiénes son sus hijos. Me parece eso una burrada. O las identificaciones. Hasta ahora había 6 horas para identificar. Ahora son 2. Dos. Pero es que además, si se niega, te lo tienes que llevar a comisaría y en 2 horas identificarlo y después llevarlo donde estaba. Es decir, el policía hace de taxista. No tenemos plantilla suficiente, pero sí nos dedicamos a eso. Están intentando reventar a uno de los cuerpos mejor valorados de toda Europa, que es la Guardia Civil y la Policía Nacional. Hoy ha salido que la Guardia Civil estaba atacando al narcotráfico con las mismas lanchas que cogen, porque son más rápidas que las suyas. Pues le acaban de prohibir que usen esas lanchas. Oiga, ¿que lo dejamos indefensos? ¿Lo dejamos indefensos? Es que la verdad es que, mire usted, el que entre un delincuente y un policía siempre tiene que ganar un policía. Aquí parece que no, que aquí tiene que ganar el delincuente. ¿Y quién está promoviendo esto? Un señor que no cree en España, los de ¿cómo se llama? El ERC, ¿no? Los ERC. Que cobra el tío 6.000 euros por destruir España y un policía no llega a 1.500 euros y nos está defendiendo continuamente. Yo creo que Marlaska está haciendo una labor. Se decía que le tenía odio a la Guardia Civil y lo está demostrando que le tiene un odio impresionante. Bueno, la postura de José Enrique es clarísima, hombre. Nos queda clara, a ver si coincide con la opinión de Rosario o no. Rosario, adelante. No. Vaya. No va a coincidir, ya lo adelanto. Mi opinión en este caso, desde el respeto a mi compañero, sí, pues es diferente, ¿no? Es verdad lo que dice el compañero, que se aprueba en un momento muy complicado la ley Mordaza de España, y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Crisis económica gravísima, recortes, y la gente está desesperada y la gente lo pasa mal. Eso es violencia, ¿eh? Eso es violencia estructural, económica. La violencia económica también existe y se crea si no se crean los sistemas económicos, políticos y sociales justos en los países de los que estamos hablando. Entonces, esa violencia económica hace que la gente salga a la calle, se manifieste, y encima al gobierno, con la ley Mordaza, lo que se le ocurre en aquel entonces es aplicar la coacción de la libertad de expresión. Yo estoy siempre a favor de las manifestaciones pacíficas. Yo, de hecho, soy animalista, ecologista y tal, voy a muchas manifestaciones y promuevo siempre los métodos pacíficos, y la relación de la mayoría de la población con la policía suele ser cordial, agradable, etcétera. Pero es verdad que cuando se ejerce esa violencia económica, como está pasando en Cádiz, y lo han dicho últimamente los gaditanos, Andy Luca, que se han metido incluso a hablar de este tema, el alcalde de Cádiz, es que llega un momento en el que la gente está desesperada y están protestando y no se le hace caso. Acabamos de hablar de los presupuestos andaluces. Es súper violento que la gente esté pasando hambre, que la gente esté incluso tomando medidas muy drásticas con su propia vida porque está desesperada y no se le escuche. Entonces, la mejor manera de crear un marco económico, político y social pacífico y tranquilo para todas y para todos, incluyendo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, a la que yo respeto muchísimo, es crear un sistema económico, político y social que cuide de la gente, no violento. Y la ley Mordaza sí viola el derecho de libertad de expresión, como existe en muchos países la libertad de expresión y no se respeta con esta ley, y como se viene haciendo porque lo reconocen los derechos políticos, constitucionales y de los derechos humanos y democráticos, el derecho a manifestarse. Y no son delincuentes los que se manifiestan, son gente desesperada. Y yo, que valga por delante, que lo vuelvo a decir, y yo manifiesto el derecho a la manifestación siempre pacífica. Pero, por ejemplo, también la violencia económica, ¿no? Las multas que se ponían, que la ley Mordaza establecía, ¿no? Que eran posibles. Gente que se estaba manifestando porque está pasando una situación desesperada en el campo, en Madrid, en las ciudades. Resulta que se le pone una multa, que lo vivimos durante estos años, que los colectivos salíamos a defender a esas personas multadas porque eran unas multas económicas que eran hipotecar a esa persona. Por lo tanto, es una violencia hacia la gente que evidentemente pues
muchas veces lleva a protestas, que los derechos laborales que tenemos todas y todos se han conseguido con protestas. No hay que demonizar las protestas, las manifestaciones en la calle. Tenemos jornadas laborales de 8 horas porque la gente salió a protestar a partir del siglo XIX con el movimiento obrero. Hay que dignificar la lucha obrera, y para crear un marco de convivencia pacífica y cuidar también de la policía, de los cuerpos de seguridad del Estado, es crear unas condiciones económicas favorables y no violentas. Porque al final lo que pasa, tú sabes lo que es, David, y lo que nos estén viendo, que al final nos peleamos entre nosotras y entre nosotros, que somos todos y todas trabajadores y trabajadoras, que tenemos un sueldo muy normal. Entonces, yo en este caso lo que diría es que, bueno, y por otro lado yo creo que el gobierno, eso es una crítica al gobierno, es que ha tardado muchísimo, igual que está tardando con la derogación de la reforma laboral. Desde el punto de vista progresista, los partidos y sectores más progresistas estamos reclamando desde hace mucho tiempo que esto debía de derogarse muchísimo antes. ¿Queréis añadir algo, Sí, José Enrique? yo puedo o- estar de o acuerdo en lo Jesús? que ella está diciendo, si es que nadie va a estar en desacuerdo con las 8 horas, con el manifestarte, pero eso no tiene por qué repercutirle en el trabajo a un policía, porque también es un trabajador. Ni tiene por qué repercutir al resto de los ciudadanos las salvajadas que se hacen en determinadas manifestaciones. Yo también voy a manifestaciones, ¿eh? Pensemos que todos vamos a manifestaciones. Y yo nunca he tenido ningún follón en ninguna manifestación que he estado. Afortunadamente hemos respetado las normas cívicas normales. Pero si no se respetan y tú causas un daño a un mobiliario que no te ha hecho nada, tú te puedes manifestar, pero no tienes por qué hacer daño a un mobiliario. No tienes por qué impedir que otro comerciante quiera abrir su negocio. Pero ¿Por es que- qué? ¿Por qué yo recuerdo que en la última huelga general yo abrí mi despacho y llevo trabajando 30 años. Y mis empleados mañana me dicen que no van y yo le digo, sin problema, mañana no venga, que tiene un asunto privado, no te preocupes, no venga. Pero que a mí me impongan si viene o no viene, pues si no vienes te descuento ese día. Y a mí me llegó un piquete y tal como llegó, se fue. Pero ¿quién va a decir si yo abro o no abro? ¿Tú quién eres para decirme a mí mi libertad? Tu libertad termina donde empieza la mía y la mía termina donde empieza la tuya. Con lo cual, no hagamos tanta o tal. Oiga, aquí estamos hablando que la ley Mordaza lo que le está quitando es atribuciones a la policía para defenderse, para el orden. Ya veremos a ver qué pasa ahora en Cataluña y en la zona norte de España con esta ley, a ver qué hace la policía, a ver cómo se defiende la policía, que aquí nos centramos, no, es que nos podemos manifestar. ¿Y quién ha dicho que no te puedas manifestar? Tú pides tu permiso y te manifiestas. Y no pasa nada, no. Pero me manifiesto, pero ataco a la policía y la policía me dice, pasa guapo, que yo no te me puedo defender. O grábame, es que aquí estamos en Málaga, pero un policía en Cataluña que lo graben le pueden hacer mucho daño a él y a su familia. Pensemos en ese policía, ¿eh? Hombre, que también afecta a los mozos de Hombre. escuadra, ¿no? Y al salsa también Claro. le perjudica. No, pero hay un tema también, lo de Cádiz es que es recurrente, ¿no? En fin, yo me acuerdo con Barroso, ¿no? Como alcalde de Puerto Real. pero se encarga la industria allí, Bueno, es que- militar. la- bueno, no, Eso no hablamos. Si viene en Navantia, viene una fragata para ser fragata que mate muy bien, con cañones estupendos. Ya verás tú cómo se pone todo muy contento. También protestamos porque estamos haciendo armamento. No, que va. Todos los trabajadores dirán, tenemos carga de trabajo, pero ustedes que esto mata, bueno, pero yo no tengo la Y culpa. ahora te voy a contestar. Has nombrado al alcalde de Cádiz. ¿En qué ha trabajado ese señor? No te rías. Dime en qué ha trabajado. Yo no sé, Es no- profesor, aprobó las oposiciones, estuvo un mes, se dio de baja y no ha vuelto a trabajar en su vida, hasta que ha llegado a ser alcalde de Cádiz. Y ese representa a los gaditanos. Bien. De todas maneras, Bien. no me deja- tengo que contestar. Sí, Se Rosario, ponen adelante. los dos a hablar. Adelante, Rosario. Bueno, yo sé la vida de Kichi, pero vamos, que tampoco soy ni nadie para defender a ese hombre, que a mí, su vida y sus cosas, pero vamos, que es profesor y está trabajando, y los gaditanos están muy contentos con él, porque defiende mucho a los gaditanos, que es la provincia española con más paro, yo tengo familia allí. Las condiciones de desigualdad, de paro endémico, bueno, son terribles. Es la provincia que está peor de España. Y encima después la culpa la tienen los propios trabajadores que están pasando necesidades y que con la crisis se les está agravando. En la ley Mordaza, repito, lo que hace es quitar la libertad de expresión, basándose en demonizar a una manifestación, hablando de los incidentes violentos que pueden suceder, cuando la mayoría de las manifestaciones son pacíficas y lo que hacía era quitarle derechos
reivindicativos y coartar la libertad de expresión en España con unos medios coercitivos bastante violentos hacia una población que está sufriendo. Vuelvo a repetir, todos queremos que cuidar a la policía, pero la primera que la lleva a una situación violenta es ese mismo gobierno que aprueba la ley Mordaza. Y lo peor no es que si no hay ley Mordaza se deja indefensa a la policía, al revés, la jurisdicción que tenemos y las medidas y el Estado de Derecho que tenemos protege a la policía como a cualquier trabajador y trabajadora y condena la violencia en cualquiera de sus formas, pero el uso de pelotas de goma ha ocasionado heridas muy graves entre los manifestantes. Entonces, por supuesto que debe de ser ilegal, porque es una medida bastante violenta, que ocasiona problemas, igual que hay que intentar que no se produzcan medidas violentas o manifestaciones violentas, creando las estructuras socioeconómicas adecuadas. Y además, bueno, por ejemplo, algo a lo que aludíamos, ¿no? Hay manifestaciones espontáneas a lo largo de la historia, como la Revolución de Mayo del 68 o la de los claveles en Portugal, que no tienen por qué ser violentas. Entonces, demonizamos, esta ley va a demonizar la manifestación, a centrarnos en los conflictos para quitarnos derechos de libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque es un gobierno, además, que está limitando la libertad económica de esas personas, que está provocando una situación económica muy agresiva con esa gente y que le conviene, estaba en contra de muchos derechos constitucionales de la población. Y la gente estaba realmente, y actualmente seguimos más o menos igual. Es decir, que no demonicemos a las manifestaciones, ni digamos que sin la ley Mordaza no defendemos a las fuerzas de seguridad del orden. Por supuesto, el Estado de Derecho tiene las armas para protegerlas. Lo que hacía era lo contrario, demonizar las manifestaciones y, aprovechando eso, quitarnos derechos de manifestación y libertad de expresión a las españolas y a los españoles. Bueno, pero yo creo, Raquel, que... Uy, Rosario, Rosario, que nos está quitando... que se oponga a la modificación de la ley Mordaza no quita ningún derecho constitucional a manifestarse. Lo que pasa que sucede que si ya ha pasado hace poco en Cádiz, si en la línea, ¿no?, a un hospital, habían cortado la carretera y no podía acudir a maternidad una parturienta. Bueno, pero usted, a mí me parece normal también que se razonen también de que hay casos donde todas las partes tienen que ceder y llegar a acuerdos, y los trabajadores también tienen que llegar a acuerdos. Y esa violencia socioeconómica es que la vamos a ver duro, porque España tenemos que darnos cuenta que es bastante pobre, bastante pobre. Tenemos un nivel de Producto Interior Bruto que el que tenemos, no tenemos otro. Y no se hace tú de la noche a la mañana, cambiamos las condiciones. Y lo hacemos en libertad, no como otros países, acabamos de ver en Cuba, ¿no?, que no se puede ni manifestar, ni espontánea, ni legalmente, ni de ninguna de las maneras. Ahí tenemos la China del tenis. Bueno, eso ya te ponen la cara, no es que te fotografíen la cara, es que te identifican por el rostro, ¿no? Lo de China ya es una exageración. Pero es que aquí no se hace de manera drástica, se hace poquito a poco, al merme, para que no nos demos cuenta, porque estamos en un Estado de Derecho, pero sí lo van haciendo. La ley de seguridad ciudadana, la modificación, a mí me parece que también es otro brindis al sol. Porque al final acabará bajando un poquito, diciendo, bueno, vamos a utilizar otro material de disturbios que no sea peligroso, cosas de este tipo. Pero al final quedará, porque es que la conflictividad va a aumentar bastante. La huelga de transporte la tenemos para el día 22, me parece, de diciembre. Eso va a ser durillo, ¿no? Porque la gente cuando está hasta aquí, pues entonces ya hay leña, digamos, ¿no? No me acuerdo de una época donde sí había leña fuerte. Espontánea, las manifestaciones espontáneas, pues por ahora no, porque además los sindicatos están todos muy apaciguados. Los sindicatos fuertes mayores están muy apaciguados, recibiendo dinero, están subvencionados, bastante, al 80%. Por eso la gente tiene que protestar, porque es que ni los sindicatos muchas veces... Lo que se dice, Rosario, es que, o lo que digo yo, ¿no?, lo que se diga, es que la modificación de la ley Mordaza, quitando 4 cosas como las multas, desde mi punto de vista, ¿no?, tampoco la ley de seguridad ciudadana se va a retocar, pero no se va a modificar mucho porque no se puede. Y los mismos policías van a decir, ¿usted qué me va a dejar a mí indefenso? Pues mire usted, pues vaya usted. O que cada uno haga lo de la gana. Los sindicatos, Rosario, algunas veces nosotros hemos exigido
que hagan más, pero también hay que reconocer la labor sindical. Y además muchas veces que nos conducimos siempre a esto, a demonizar las protestas del movimiento obrero, sindicatos, manifestaciones, quitar... Nadie está Rosario, ¿cómo voy a demonizando. demonizar Nadie. el Ustedes no, movimiento ustedes obrero no. cuando... Pero las leyes, las No. leyes de Mira, ciertos sectores Tú políticos has dicho que al policía se le va a defender más con esta ley. se le Pues- defiende, se le sigue pues, defendiendo porque tiene sus derechos Cógete los constitucionales. 4 principales sindicatos policiales, los 4. Y los 4 critican esta ley. Porque lo que se vende a las fuerzas de seguridad es que la gente que está enfrente está en contra de No, ellos la gente- y mira, está agrediéndole, no. cuando en realidad lo que está haciendo es luchando por sus derechos. Yo cuando, y muchas personas, Bueno, cuando vemos un otro movimiento de manifestación, no decimos, ya me está fastidiando el día que no puedo llegar a tiempo a mi trabajo. Estoy diciendo, gracias por luchar por nuestros derechos. Y eso es algo que forma parte del movimiento obrero, la presión social. Dudo el acuerdo aquí, la verdad. Vamos a continuar. Hombre, pero el movimiento obrero en abstracto tampoco Claro. existe, ha existido siempre el movimiento obrero en fases concretas de la historia. Ha habido movimientos obreros revolucionarios, otros que no han sido revolucionarios y otros que han respetado el orden público. ¿Cuántas huelgas generales se han celebrado en España? ¿Bastantes? Pero otra vez Yo volvemos estuve a lo dando un mismo. meeting en una huelga general Es de que la estáis Club, asociando ahí manifestación- frente al sindicato. Estáis asociando manifestación con alteración del orden público, cuando una manifestación es un derecho que debe de existir No, no, y que no es alteración Rosario, del orden estamos público, hablando- es reclamar los derechos dentro si de es que- lo que hemos conseguido con el movimiento obrero, que evidentemente hay vertientes. Por un lado está el socialismo, por otro lado el anarquismo, el marxismo, y defienden distintas vías. Pero que el derecho y que la intención Pero es que clara lo estás de este diciendo. tipo de gobiernos de quitar libertad de expresión y libertades en contra de los ¿Qué logros, libertad han mientras quitado? que, Rosario, ¿qué mientras que se libertad han oprime quitado? al trabajador, Perdóname, ese es Pero qué súper libertad han quitado, que no lo Rosario, sé. Yo no sé si va a reír o llorar, No, pero, no, es que pero tú has bueno. introducido, Rosario, tú has introducido el tema del movimiento obrero y el derecho a las manifestaciones Claro. con ocasión de que se va a modificar la ley de seguridad ya ciudadana. estaba, se podía Yo modific- creo que no tiene nada que ver. Claro. Sí, o tiene tiene que muy ver poco que ver. muchísimo. Hombre, ¿cómo Si que no? conocemos la historia del movimiento obrero, Pero con la vamos ley a ver. Mordaza no hubiese existido absolutamente nada. Como va, que todo- hombre, la ley de seguridad ciudadana desde el existió siempre. 75 hasta ahora todas las manifestaciones han sido ilegales. No, yo no he dicho eso, que tiene que ver con Estás lo que he dicho. diciendo Y que no permitían las manifestaciones. Sí, he dicho que sí, que la ley Mordaza es la que suponía un retroceso Pero en ¿por esos qué derechos si te que se habían podías alcanzado. manifestar? Yo creo que no. Bueno. Antes, al principio de la democracia, nos escandalizábamos menos de las manifestaciones que ahora mismo con la conciencia bueno. que crea el PP en la población y otros partidos Bueno, políticos. sí, yo he participado en saltos, antes se llamaban saltos, en la Saltos. época Entonces, de eso al final me tiene que dar la razón. espontáneo totalmente. Eso Como sí que era las que espontáneo. lecheras, ¿Ves? venían- Tengo Los grises. razón. Me está dando la razón. Bueno, Bueno, venga. respira un poco, Rosario, porque te toca a ti comenzar este tema y me parece Aquí también va a que haber también controversia. es un tema interesante. Yo mientras os digo que los cuerpos y fuerzas de seguridad han convocado movilizaciones el próximo miércoles en varias provincias del país y el sábado 27 una gran movilización también se espera en Madrid, pues en protesta de esta ley de seguridad ciudadana, conocida como ley Mordaza. El siguiente asunto, el indulto de Juana Rivas. Conocíamos la pasada semana que el gobierno aprobó el indulto parcial de Juana Rivas. Recordamos esa mujer de Granada que en el año 2018 fue condenada a 2 años y medio de prisión por un delito de sustracción de sus 2 hijos menores. El propio Tribunal Supremo reconoce división entre los magistrados. De hecho, la mitad, 8, pues veían a favor este indulto parcial y 8 no. Entre los motivos para el indulto, pues aludían al interés del menor, que ya había manifestado que quería vivir con su madre, a los malos tratos denunciados por parte de esta, y en cambio los que se oponían a esta medida pues lo veían como algo pues que no generaba criterios de equidad, ¿no?, con respecto a lo mejor a otros casos. Sin duda la propia división no está en el Tribunal Supremo, y yo creo que aquí, según puedo adivinar, en este plató también va a existir esa división. Rosario, es tu turno en primer lugar. A ver. Vale, muchas gracias. Pues voy a hacer un poco de didáctica feminista. Yo soy feminista, tengo formación feminista y lo hago desde esa perspectiva, evidentemente, ¿no?
Desde la perspectiva feminista y de la formación feminista, este es un caso que dentro de 20 años se verá con total claridad que es una injusticia enorme, ¿eh? Ahora mismo, pues tenemos que debatirlo y hay controversia porque no hemos avanzado en materia feminista lo suficiente y de igualdad, sobre todo en temas de la justicia. Estamos hablando de una mujer maltratada y de un maltratador. No lo digo yo, lo dice una sentencia desde el 2009 que condena a este hombre por malos tratos, este ciudadano italiano, a su pareja, ¿no? Y esta mujer en el 2016, en sus propias palabras, después de sufrir una situación prolongada en el tiempo de opresión, maltrato, violencia física y psicológica, decide venirse a Granada con sus hijos y no regresar por el peligro hacia ella y hacia sus hijos. Hoy en día además conocemos, gracias por ejemplo a una malagueña como Ana Bernal, el término de violencia vicaria, que es cuando un maltratador pues supone también un peligro para sus hijos, más que nada para hacerle daño a la madre. Entonces, desde la perspectiva que yo lo veo, es un claro caso de una mujer, una víctima de violencia machista, que huye de un maltratador con sus hijos, que se salva a ella y salva a sus hijos, pero que la sociedad y la justicia que tenemos aún no está preparada para identificar esos casos. Lo estamos viendo, lo hemos visto a lo largo de mucha justicia muy injusta y lo estamos reclamando actualmente muchos colectivos de la necesidad de más formación feminista y más justicia desde una perspectiva feminista. A mí las abogadas feministas, por ejemplo, que conozco, me comentan esas trabas que muchas veces tienen para defender a mujeres víctimas de maltrato y cómo se cuestiona constantemente el maltrato. Entonces, esta mujer que llega aquí a España huyendo y salvándose de ese tema, en vez de ser protegida, no solamente por la justicia internacional, sino por la nacional, al revés, es condenada por sustracción de hijos. Si se viera con la perspectiva de violencia machista y de género que muchas y muchos tenemos, porque incluye a los hombres en la lucha feminista, veríamos que habría que proteger a esa víctima, no judicializarla. Al final esa señora ha terminado en la cárcel. Por lo tanto, a la violencia psicológica de ese maltratador se le suma la violencia machista que todavía existe en la justicia, desgraciadamente. Y no lo digo yo, lo dicen muchas juristas en este país. Entonces, ahora se le concede el indulto, ¿no? Y una especie de, encima de lo que ha sufrido y de lo que la justicia, que es poco empática con este tipo de casos, le impone, pues tiene una víctima de violencia de género, tiene que conformarse con un indulto como si hubiese hecho algo cuando para nosotros es claramente una víctima. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, bueno, resulta que como se le ha reducido la pena a 1 año y 3 meses y, bueno, solo le quedan 10 meses por cumplir, parece que puede salir de prisión porque tampoco tenía delitos anteriores, evidentemente, no tiene ningún historial porque es una víctima, no es una delincuente. Y bueno, afortunadamente dicen, ¿no?, que con esta sentencia, ese indulto parcial, pues podrá tener la custodia de sus hijos, que hasta ahora no la tenía, solamente podría visitarlo en determinados momentos. Aún así, este señor, que para mí es un maltratador, pero que tiene toda esa ley que todavía no ha identificado este tipo de casos a su favor, va a recurrir para intentar que esta mujer encima tenga más restricciones a la hora de ver a sus hijos, ¿no? Sigue por este tema. Recordemos además, yo quiero hacer hincapié, el próximo jueves, día 25 de noviembre, día contra la violencia de género, contra la violencia machista. Según las estadísticas, la mayor parte de españolas que han fallecido este año a víctimas de sus parejas no habían denunciado los casos que... Es decir, que muchos de los que pueden combatir o atacar el caso de Juana Rivas pueden decir que las violencias falsas son un 0,01%, lo vuelvo a recordar. Esos son datos objetivos y estadísticos. El dato sí cierto y objetivo es que la mayoría de las víctimas de violencia machista no denuncian a su maltratador, porque saben que la violencia machista no está reconocida muchas veces ni está claro en la propia justicia en algunas ocasiones, y que la víctima es frecuentemente cuestionada y, como en este caso no es identificada, e incluso paga por intentar salvarse a ella y a sus hijos. Sé que este tema no es muy comprensible para ciertos sectores, lo admito, pero creo que es a lo que va la sociedad, que hay que seguir luchando por la igualdad, en contra de la violencia de género, dentro de nuestras sociedades y también en la justicia más sensibilización con este tema. No me gusta cortar un debate a mitad, pero como sé que vais a seguir, además tenemos una llamada esperando, voy a dar paso unos minutitos a publicidad, atendemos la llamada a la vuelta y doy el turno a José Enrique y a Jesús. Volvemos enseguida.
Ya estamos de vuelta, debatíamos sobre el indulto de Juana Rivas, un debate que ha seguido durante la publicidad, pero como les decía, tenemos una llamada esperando, le pedimos disculpas por estos minutos, pero la atendemos ya enseguida. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias por atenderme la llamada, soy Asunción Vives, Sí. la actual presidenta de la Asociación Siendo Mujer de Custodia Compartida Málaga por los Derechos del Menor y Familia. Pues nos viene como anillo al dedo, Asun. Adelante, ¿qué quieres comentarnos? Hombre, primero también darle las buenas tardes a los 3 tertulianos que están presentes. Pues nada, decir que estoy totalmente en contra de que a esta señora se le haya concedido el indulto. Porque primero, para conceder el indulto, ¿habéis visto una nota de prensa a través de su abogado pidiendo perdón? Si vamos a hablar del movimiento feminista, señorita Rosario, yo estaría encantada a que usted viniera a mí o a nuestra asociación malagueña para que usted viera el trabajo que hacen los psicólogos con los menores, porque ningún partido, quitando Vox Málaga, se ha acercado a la honesta asociación malagueña Custodia Compartida Málaga por los Derechos del Menor y Familia, donde hay un sufrimiento paterno y materno impresionante, porque aquí no solo sufren las mujeres, aquí sufren hombres, abuelos, niños, igual que existen maltratadores, existen maltratadoras. También voy a decirle, antes de empezar con el tema de Juana Rivas, que en España, y me encantaría, porque a usted se le ve que defiende el feminismo, que os tirarais a la calle, porque están habiendo violaciones, porque parece que somos víctimas de primera, de segunda y de tercera división, porque hay una chiquita que le han destrozado analmente y ya ha pasado por 3 operaciones. ¿Dónde está ese movimiento feminista? Espero que por favor el día 25 de noviembre os reivindiquéis todas, todos y todes. Me encantaría, la verdad es que sí. Lo primero, que esta señora, su segundo hijo nació cuando ya Francesco Arcuri, y le voy a dar un consejo, no lo señale directamente como maltratador, ponga usted un supuesto maltratador, se lo dijo para que no le pase nunca nada, siempre el supuesto y el supuestamente, y acépteme usted el consejo. Se quedó embarazada de su segundo hijo cuando este señor ya estaba denunciado como supuesto maltratador. Después yo a mis socios masculinos, porque yo tengo verdaderas víctimas de violencia de género, mujeres que le han golpeado a no poder más, pero le digo también que a mis socios le digo cuando tienen que entregar a sus hijos que no se retrasen ni 5 minutos porque pueden ser denunciados por secuestro. ¿Qué es lo que pasa? Si se retrasa un hombre, le pueden caer 5 años, 2 años y cumplen la pena íntegra. Y esta señora no. Esta señora, como dice el juez, que lo he estado leyendo esta tarde, le van a conceder ese indulto. Me parece de verdad. Asunción, muchísimas gracias. Si nos quieres decir algo más, pero nos quedan 15 minutitos de programa, Rosario te querrá contestar y quiero oír también la opinión. Yo quiero que Rosario nos visite la asociación y vea el trabajo que hacemos con los menores, con los hombres y con las mujeres. Por supuesto que sí. Con la que el presidente y la ministra de Igualdad lo llama, Rosario, eventualmente a visitarnos. Yo por supuesto que sí. ¿Le contesto ahora? Sí, adelante, ya la despedimos. Asun, muchísimas gracias, Rosario. Sí, pero gracias por llamarnos, un beso. Encantada Asun. y acepto. Muchísimas gracias. A ustedes.
Bueno, Rosario acepta la invitación. Por supuesto. Al margen de eso, le contesta y escuchamos a Jesús y a José Enrique. Sí, dialogar siempre es pertinente y aprendemos todas y todos. Pero le quería contestar varias cosas. Lo primero... Rápido, por favor, Sí, Rosario. rápido. Lo primero es que creo que no lo ha planteado desde una perspectiva feminista. No todas las mujeres somos feministas y esta asociación luchará por una serie de cosas importantes, por supuesto, según sus convicciones, pero no desde la perspectiva feminista. La perspectiva feminista, porque ella misma lo ha dicho, ¿no? ¿Dónde está la feminista cuando defiende? Pues también, las feministas también defendemos, de hecho ha salido en las noticias hoy, en Málaga hoy precisamente, que uno de los delitos que me ha aumentado tras las pandemias es el abuso y las violaciones en la calle en Málaga, o sea que es un tema que hay que seguir combatiendo. Y bueno, hay muchos tipos de violencia, pero la violencia de género no es la que se practica de una mujer a un hombre o en una carretera o en la calle, es la que se practica del hombre hacia la mujer por la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, que es una violencia que existe y que no hay que minimizar diciendo que no. Entonces, para mí, vuelvo a reiterar, Juana Rivas es una víctima de violencia machista. La compañera no la identifica así, porque no habla desde la perspectiva feminista. Y después también decirle que yo digo maltratador porque tiene una sentencia en contra, este hombre, este italiano, del 7 de mayo del 2009, donde fue condenado por violencia de género y machista contra Juana Rivas. Pues Asu, no te ha aceptado el consejo. No lo Es ha que aceptado, hay pero una bueno, sentencia. Pero sí Está condenado. irá a visitar porque yo conozco a Rosario y cuando Sí, da por la palabra supuesto. es así. José Enrique Jesús. Vale, yo conozco la asociación esa porque cuando fui presidente de Vox me preocupé en ir varias veces y la verdad que hay algunos asuntos de padres que son sangrantes. Yo parto de que la violencia no tiene género, hay violencia tanto hacia el hombre como hacia la mujer. Lo que habla Rosario de estadísticas, no, mira, las estadísticas no están. Las estadísticas se perdieron hace muchos años cuando es al revés. Y después hay una cosa que está muy clara. ¿Ha habido un juicio justo? Sí. ¿Hay una pena? Sí. ¿Hay que cumplirla? Sí. Si hubiese sido al revés, ¿estaríamos hoy hablando de este tema? Si hubiese sido al revés, ¿estaríamos hablando de este tema? Lo mismo es, sea un hombre y sea una mujer. Esa es la gran diferencia. Yo no diferencio entre hombre y mujer. Yo digo que el que la hace la debe de pagar. Y no hay derecho, y lo digo bien claro, a que Íñigo Errejón, que tanto se da, diga que tienen que salir esta mujer a la calle. O que Lastra, la ministra, tiene que salir a la calle. Miren, el único partido, y ahora sí voy a hacer un poco de propaganda, que dice la pena completa para estos casos, es Vox. Estos que están diciendo ahora esto de que la mujer está a la calle, son los primeros que después ponen a los violadores en la calle, sin cumplir las penas. ¿De qué van entonces? Por un lado digo A y por el otro B. Mire, ¿ha sido condenada? Págalas, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, si no hay una discriminación. La discriminación, podríamos estar hablando de muchas cosas. Este señor tiene unos derechos que en el 2017 esta mujer no los cumplió y por lo tanto tiene que cumplir la condena. ¿O es que esos niños no tienen derecho a ver a sus padres porque ella no quiera que sus hijos vean a sus padres? Señor, usted tenía que haber entregado a los niños y usted entrega a los niños. Y usted, sí, está la justicia para poner esos medios que ella... No, esta señora, yo creo, y perdonadme un poco la expresión, pero creo que las mismas feministas le tomaron el pelo. La pusieron a los pies de los caballos, la hicieron irresponsable y le hicieron creer que iba a estar por encima del Estado de Derecho. Si esto hubiese ocurrido, hoy aquí estaríamos hablando de otro tema. Es decir, yo hago como soy mujer, no cumplo la ley. Pero si es hombre y llega tarde, sanción, pena. Pero si es mujer y no me lo entrega, no es que llegue tarde, es que no me lo entrega. Y tiene que entregármelo porque hay una orden judicial para que me lo entregue. Mire usted, tenía que haberlo entregado, punto. Y vuelvo a decir, si no, estamos en un estado donde discriminamos al hombre. Ya lo discriminamos cuando hay una violencia de género de una mujer hacia un hombre, el hombre no tiene dónde llamar, ni dónde acudir, ni dónde nada, porque no te dejan. Esto está hecho para un chiringuito muy especializado, que es
Hay casos sangrantes, pero vuelvo a repetir, los únicos que decimos que cumplan la pena íntegra y que lo paguen totalmente son el partido Vox. El resto, por un lado, te dice que son unos salvajes, pero por el otro lado, a los 2 días los ponen en la calle. Eso no hay derecho. Eso no hay derecho. Y ahora dirán que es que... No, mire usted, señor Errejón, usted es el primero que dice que vayan a la calle, que no cumplan la pena. Eso no es verdad. Hombre, ¿cómo que no es verdad? ¿Cómo que no es verdad? No. Bueno, vamos a escuchar a Jesús en su turno y después si queréis... Yo, porque- lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con Rosario en que hay que seguir con la lucha contra la violencia de género, porque existe. Existe una violencia más del hombre hacia la mujer, aunque también existe viceversa, lógicamente. Por lo Pero tanto, no tiene género. recientemente acabamos de ver que en Intelorce, por un intento de violación, existe una violencia sobre la mujer, esto está claro. Ahora, el caso de Juana Rivas y del indulto, yo creo que fue politizado de raíz. Se usó como bandera, por cierto, por una funcionaria de Maracena, que se llama, lo digo porque ha sido publicado, Sí, sí, no sí, porque sí, sea sí. Francisca Garrido, donde la utilizó como bandera diciendo, esto es una víctima, y como es una víctima, no le hacemos ni puñetero caso a la justicia. Hombre, que lo diga una funcionaria esta, usted puede decir, yo no estoy de acuerdo en lo absoluto, pero no decir, yo soy Juana Rivas, ¿dónde están los niños? Ah, averigua. Efectivamente, este señor de Córcega, creo que es, fue condenado, pero según fue un maltrato entre los dos. Entonces hubo un procedimiento abierto contra los dos. Entonces él retiró frente al de ella y se conformó con la pena que le pedía el Ministerio Fiscal para irse a Córcega. Esto es cierto. Pero luego reanudaron la convivencia familiar. La mujer, el marido, los niños se fueron a vivir a Córcega. ¿Qué hace la política metida en esta historia hasta el fondo? Pues politizarla y darle algo que no tiene por qué darle. Yo en el tema del indulto, aun pensando que la pena pudiera ser elevada, puedo decir, bueno, pues mira, indubio pro reo, ¿no?, que se dice en caso de duda a favor de... Bueno, vale, pero es que también lo que ha hecho es sustituir la supresión de la patria potestad por trabajos comunitarios, que puede ser hasta sensato, pero no en este caso. Usted no puede sustituir una pena ya de técnica jurídica, ¿no? Usted no puede sustituir una medida como la supresión de la patria potestad por una pena como es trabajos comunitarios. En fin, yo creo que lo ideal sería que entre los dos se entendieran, y al contrario, como se ha politizado tanto, esto va a acabar en los tribunales de la Unión Europea, porque lógicamente los tribunales italianos van a favor de este señor y ahora con el indulto pues no sabemos a favor los tribunales qué es lo que van a hacer. Desde luego me parece que se ha politizado en exceso el tema de Juana Rivas. Por eso he dicho yo que fue un Y tema decir, de yo responsabilidad. también soy Juana Rivas. Hombre, y decirle a la justicia, esto ya nos estamos acostumbrando, si usted, su sentencia es aquí, pues vaya usted con Dios que no la vamos a cumplir. O esperemos que vamos a presionar para que dé un indulto. A mí esto no me parece que sea un Estado de Derecho. Y que sean los Rosario, políticos los que primeros. que Rosario quería contestar, adelante. Sí, vuelvo a reiterar. Yo creo que cuando el compañero dice, para mí toda la violencia es la misma, vuelvo a lo que dije al principio, es no identificar la violencia de género, que es específica del hombre hacia la mujer, que existe por la desigualdad histórica y la sociedad patriarcal que ha existido durante muchos años, que Jesús sí reconoce y que existe, que eso no exime de que existan otros tipos de violencia que habrá que identificar y tratar. Pero, repito, el tema de las denuncias falsas son un 0,01 No, y no, sí, no, y no. entonces el problema es si la sociedad, que sí, no es solamente del compañero, de la sociedad en general, no identificar una parte de la sociedad que no identifica esta violencia machista y esta violencia de género que existe. Yo vuelvo a reiterar que el único que tiene sentencia por maltratador es el padre de los niños, que Juan es una víctima, por lo tanto, de violencia machista, que huyó para salvarse a ella y a los hijos, y que aún así la justicia, que todavía le hace falta mucha formación, en igualdad no reconoce a esa víctima y al maltratador. Y yo que llegará un momento, cuando pasen muchos años, en la que la sociedad llegará a pedirle perdón a esta señora. ¿Por qué está politizado? No está politizado. Es que hay grupos políticos que defienden a las mujeres maltratadas y que tienen que proponer y que defender legislativamente a esas personas.
De hecho, con la Ley de Protección de la Infancia, que se ha aprobado recientemente, un maltratador tiene ciertas restricciones a la hora de tener la custodia de sus hijos. Por lo tanto, si la sentencia hubiese sido antes y la justicia hubiese avanzado al mismo paso, o mejor dicho, la legislación hubiese avanzado antes que este caso, no estaríamos hablando de esto, sino estaríamos hablando de que la legislación y la justicia reconocería mejor el caso del que estamos hablando. Pero Rosario, del 2009 al 2017 fue condenado o él mismo aceptó. No Repito que el problema es... Pero va a ser toda la vida un maltratador. Sí, el problema... Sí, o sea, no tiene salvación este señor. Este señor es un maltratador para toda la vida. Hombre, yo creo que eso no es así. Es lo mismo que si el ladrón. Usted va a ser ladrón para toda la vida. ¿No? Usted cumple su pena y se puede rehabilitar, ¿no? ¿O no? No, pero lo que pasa muchas veces es la violencia de género... al amanecer. No. Yo creo que no es así, ¿no? Lo que pasa muchas veces en la violencia de género es que, desgraciadamente, la víctima perdona al maltratador muchísimas veces. Este no es el caso, incluso, hombre, llega un momento en el que ella huye, pero durante muchos años, desde el 2009 hasta el 2016, como le pasa a muchas mujeres, aguantan, vuelven, porque... Fíjate lo que le ha pasado, o lo que pasa es que se encuentra la incomprensión de la justicia y de la sociedad. Y una cuestión económica, ¿no? También. Claro, yo lo entiendo, violencia económica muchas veces. Dicen, lo voy a perdonar porque si no de qué vive. O no denuncian y al final terminan asesinadas, es decir, que ya, yo lo digo, desde la perspectiva feminista y haciendo mucha didáctica, cuando pase el tiempo nos daremos cuenta que era una víctima que salió huyendo para protegerse a ella y a sus hijos y que la justicia y la sociedad no la interesó. Un minuto, José Enrique, que pedía la palabra y ya yo entiendo que con él. Te puedo admitir que sea que ella salió huyendo para protegerse ella, pero ella se fue a Italia después de la denuncia y tal. Pero te puedo, venga, te admito, ella, pero a los hijos, ¿por qué? Gracias. Es que el padre no tiene por qué ver a sus hijos y me hace mucha gracia cuando decís, no, es que la justicia no está preparada. ¿No está preparada cuando dicta sentencia que no es del agrado? No. Es que es lo que has dado a entender. Tiene que evolucionar cuando evoluciona la sociedad. Como la sociedad todavía no ha evolucionado... evoluciona junto con la sociedad. Lenta, claro, pero evoluciona. Pero todavía no ha evolucionado la sociedad porque hay una parte incluso que no reconoce la violencia de género. Y lo ha dicho Jesús y yo también lo he dicho, que esto se está utilizando como una herramienta política hoy en día por algunos partidos, he dado dos nombres de políticos, y que a esta señora la echaron a los caballos. ¿Me lo cuenta en 10 segundos, sí, en 10 Rosario? segundos. Porque ya... Se va porque existe una cosa, vuelvo a decir, que se llama violencia vicaria y los maltratadores hacen daño a las mujeres, a las víctimas a través de sus hijos. Y después decir que Íñigo Errejón no defiende lo que he dicho, compañero, que yo sé la información de primera mano. Está publicado. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Jesús, José Enrique, Rosario. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes también por seguirnos, y yo les recomiendo que se queden con nuestra programación en directo aquí en PTV Málaga, pero cuando termine nuestro directo les animo a que sintonicen, gracias a nuestros canales temáticos, el canal Historia, porque como cada lunes nos sorprende con un fantástico documental. En este caso, en el caso de esta noche, pues está dedicado a los titanes que construyeron el mundo. Muchas gracias por su compañía. Cuanto más loca es la idea, mayor es la recompensa. Es increíble estar en la cima. Chicos, esta es la era de la máquina. Y así es como se consiguen negocios que tienen un impacto duradero en el mundo. Los titanes que construyeron el mundo. Los lunes, solo en Canal Historia.